Muy buenas tardes. A nombre de Bonilla Artigas Editores, de Bonart Ediciones, les damos la bienvenida para la presentación de este libro Nahualí, Fábulas de animales elementales y quimeras, de Mariel Oliver. A nombre de la editorial y yo como responsable de la colección del nuevo sello Bonart, estamos muy contentos de tenerlos acá, estamos muy contentos de contar con este libro que tal vez sea muy cercana a la referencia, pero que es precioso. Y con unas historias que ya vamos a ir deshilando en esta conversación. La presentación constará principalmente de palabras desde la editorial, palabras de la autora, y finalizaremos con una lectura y cumplida. Ahora los dejo con Mariel Oliver, que por supuesto es nuestra autora, nuestra festejada hoy. Así que, tú primero. Muchas gracias, André. Muchas gracias a todos ustedes, mis queridos, que vinieron aquí el día de hoy. Esto es para ustedes. Y les agradezco infinitamente, Mimi, que estés aquí. Es maravilloso para mí. Y bueno, nada, muchas gracias a André por editar este libro, a esta casa, a este espacio, a las personas que se conecten de internet para ver esta presentación, a todas las personas de Bonilla y que pues me permitieron expresar este libro aquí el día de hoy. Y lo único que quería yo hacer el día de hoy era mencionar algunas de las cosas que me inspiraron a escribir este libro, porque uno va leyendo y aprendiendo muchas cosas. Mi mamá también es su presentación porque ella fue la persona que me dio todo este hambre de leer, de conocer de estos temas de psicología. Isa, que me ha dado toda la pasión que necesito para expresarme artísticamente, porque muchos de estos cuentos yo en realidad los escribí para que sean leídos en voz alta, sean expresados. Entonces, si hay alguien que me ha dado ese regalo a lo largo de mi vida, eres tú y Daniel, otro persona extremadamente extrovertida, y pues bueno, todos se conocen ya, todos me conocen ya, entonces no me voy a presentar. Y pues bueno, las personas que no pudieron venir, pues supongo que así tiene que ser. Es un petit comité, es para nosotros ahora este momento y eso me llena de honra. Y bueno, entonces todo sale leyendo el uso de las metáforas en psicoterapia de Milton Erickson y sobre todo de este libro aquí de George E. Burns, El uso de metáforas en terapia. Y darme cuenta que las historias curan, que las historias son muy sanadoras y cómo las contamos puede tener repercusiones en las cosas que aprendemos en el mundo. Así que eso es lo que me motiva. Hace 3 o 4 años que escribí este libro, pues estaba leyendo El héroe de las mil caras de Campbell, Psicomagia, Animalia de Cortázar, su cuento del ajolote me voló la cabeza y me hizo darme cuenta que lo que yo quería era escribir. ¿Se puede hablar sin micrófono? ¿No? Somos muy... Puedes por la cámara. Ah, mentira. Se escucha mejor con el micrófono. Claro que sí. Lo que pida mi inmenso público. Bueno, y ya. Entonces quería, hace 3 o 4 años que escribo este libro, lo escribo porque estoy absorbiendo todas estas cosas que estoy leyendo, que me están fascinando, y necesito como aventarlas en algo para no enloquecer, porque si no es como absorber y no sacar. Entonces, bueno, primer cuento, voy a intentar mencionar algunos, si veo que ya se me están durmiendo, pues ya lo dejaré de hacer. Justo la mitología comparada me empezó a parecer tan interesante como en el mundo prehispánico hablaban del tlacuache como Prometeo y que el Instituto Nacional de Antropología en la UNAM estaban diciendo que el tlacuache era como Prometeo, pero yo no encontraba esa historia y eso a mí me parecía muy, muy catastrófico. Como que todo el mundo dice que el Prometeo
prehispánico es el tlacuache y no está esa historia. Entonces, como que me di a la tarea de buscar escribirla. Y no solo eso, sino de buscar escribir un proyecto que tuviera como, que fuera completo. Entonces encontré 12 que es un número mágico, que son 12 apóstoles, que son 12 notas de la escala musical, contando sus mayores, sus menores. Y como que justo ahí quise crear 12 cuentos de algo que fuera lo más puro para mí. Creo que todas las personas que están aquí saben que los animales son lo que más me importa en mi corazón. Entonces, pues me di a la tarea de estudiarlos, de amarlos, de analizarlos y de crear esta serie de cuentos ñoños, mitológicos, para ustedes. Entonces, el águila también tiene una relación mitológica con el sol, con la cultura prehispánica, andina, yaqui, norteamericana. Hablan del águila como esta gran figura, como el sol, como un padre para nosotros. Y eso me pareció fascinante como animal guía. Entonces, con ese cuento quise buscar entender qué pasaría si un humano reencarna en un águila. Y como que está medio que se acordándose que era un humano, pero no se acuerda tanto que era un humano. Entonces ahí me apasionó y quise escribir ese cuento de un águila que en realidad era un humano y que está dando cuenta que es un águila y que finalmente encuentra a su padre que siempre estuvo ahí, que es el sol, ¿no? Haciendo como una oda a esta parte de la mitología y de lo que representaba el águila con Chauke. Los venados, las mujeres que corren con lobos, que mi mamá claramente lo conoce, Paulina claramente lo conoce, son textos súper inspiradores de qué es lo que hacen, eh, cómo evoluciona nuestra psique, como las mujeres y demás. Entonces, hubo un cuento que se llama El oso de la luna creciente, que se relaciona a un viaje espiritual que nosotros hacemos, psicológico, para recuperar, integrar esta parte de nuestra naturaleza instintiva, ¿no? Un enfrentamiento con el oso. Entonces, quise hacerlo así, contarlo a partir de los venados, que son tan gráciles, que son tan bellos. Entonces, como que para mí fue muy importante darles esa historia a ellos. Luego me seguí con los armadillos y Jung, el arquetipo del diluvio universal, que él lo llama motivo arquetípico, y esta parte del mundo prehispánico que veían a los armadillos como conejos armados. ¿Vamos bien? ¿Ya los aburrí? ¿No? ¿Todo bien? Ok, seguimos bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, luego, los lobos, que también es otro animal totémico por excelencia. Ahí es cuando aparezco este primer nahual, este brujo del bosque, esta capacidad de aprender de ellos la lealtad, el amor, las tareas difíciles. Y naturalmente quise regalarles un cuento a ellos porque son animales que, bueno, para empezar es el animal totémico de mi mamá, así que siempre tuve como esta visión de que es un animal muy, pues muy importante y muy inspirador para todos nosotros. Luego viene el colibrí y ahí intenté hacer una oda a Borges, a la Aleph, pero pues justo si nosotros como humanos comprendemos el Aleph, pues ¿qué pasaría si se lo enseñamos a un colibrí? Y entonces nuestro querido colibrí pues se desmaya, ¿no? Porque es demasiado. ¿Cómo va a fragmentar, entender todo lo que está ocurriendo en el universo en un solo momento? Entonces, bueno, finalmente el colibrí se nos desmaya y me inspiré también en el Manual de Zoología Fantástica de Borges, que al igual que Animalia de Cortázar y diferentes grandes autores que han hecho textos increíbles y cuentos increíbles con animales, pues bueno, justo me inspiraron para decir, venga, vamos a seguir este camino de amar a los animales y amar sus aprendizajes, ¿no? Entonces, a través de escribir del colibrí aprendí cosas increíbles de ellos, como que son el único ave que vuela para atrás, que pueden caer en picada de una velocidad impresionante, que regresan a las mismas flores, que tienen como relaciones amorosas, amistosas con las flores que encuentran en el ambiente. Entonces, pues eso me pareció hermoso y maravilloso y simplemente quería plasmarlo, para que cuando alguien leyera este cuento aprendiera lo mismo que yo aprendí de los colibríes, que también es otro animal guía para mucha gente.
Luego la ardilla y la urraca, ahí intenté meter el Tao Te Ching y decir, bueno, la sabiduría siempre está ahí, ya sea que tú la tomes o no la tomes, porque nuestros protagonistas, la ardilla y la urraca, que algunos ya conocen este cuento, están peleándose todo el tiempo, ¿no? Pero están peleándose en un funeral taoísta, lleno de sabiduría, lleno de magia, una oda a las montañas, a lo sagrado, a lo maravilloso. Y estas babosas nada más se andan peleando, y eso se me hizo muy cómico. Y está basado en una historia de la vida real, de una ardilla y una urraca peleándose. Y siempre me pregunté qué llevó a ese evento. Entonces, de ahí nace este cuento. Y las ardillas y las urracas son animales que tenemos en nuestro cotidiano y que quizá pensamos que no son importantes, pero para mí son importantes. Creo que deberíamos de notarlos más, ¿no? No solo ver a los humanos, sino ver la fauna de la que nos rodeamos. Luego vamos al caballo, que ahí me encantó este mito de las yeguas de Tracia, del bestiario de la mitología, y quise hacer un cuento sobre la fertilidad, una paradoja sobre la libertad, la cautividad, el deseo, y de ahí nace este cuento con Espíritu, un caballo que representa justo esta como insoportable levedad, esta necesidad de, de seguir el deseo de su alma, aunque eso lo lleve quizá a acercarse a los humanos, que para este caballo salvaje eso es algo imposible, porque desciende de las yeguas de Tracia, que son estos seres mitológicos, antropófagos, y, y bueno, se me hizo como muy interesante hablar de eso. Cuando lo leí en un bestiario de mitología, fue como quedé muy cautivada de cómo estos animales también están relacionados con Alejandro Magno y como con todas estas grandes guerras. Seguramente tú conoces a las yeguas de Tracia, ¿no? Más o menos, Daniel. Más o menos, ok. Es que uno de los caballos de Alejandro Magno desciende de ahí y aquí Daniel es experto en guerras, así que bueno, quizá lo sabes. Es fan. Luego, Teo el Grillo y yo fue, bueno, de hecho es el cuento que voy a leer aquí el día de hoy, porque aquí nuestro querido André, que también es muy fan de los argentinos, muy fan. Hace rato estábamos hablando de muchos, bueno, de autores argentinos como César Aira, Borges, que pues bueno, nos parecen muy inspiradores y cómo intentan hacer como un recurso de la comedia, de su propia burla a ellos mismos, ¿no? Y su estilo narrativo tan particular. Entonces, bueno, ahí quise como mezclar esta parte del nahualismo, que es esta conexión profunda con los animales, y meterlo con nuestros animales de compañía. Realmente nuestros animalitos de compañía pueden ser grandes maestros, ¿no? Aquí hay muchas personitas que yo sé que aman a sus animales de compañía. Así que quise hacer una comedia sobre mí misma y sobre estos animales de compañía, usando un estilo narrativo un poco diferente. Y ya casi acabamos, ¿ok? Luego, para los búhos, intenté, bueno, hace rato hablábamos de el Popol Vuh, es casi como si fuera la Biblia de Mesoamérica, y cómo es tan interesante, tantos textos que ellos cuentan en tradición oral. Y hay una historia de ese libro que le contaba a André, que me voló la cabeza, que he leído en diferentes idiomas, en diferentes traducciones, que es El descenso de Nacuish Balanque al inframundo. Y esta como gran historia arquetípica contada de una forma prehispánica, y se me hizo fascinante porque si pensaban que en el mundo prehispánico o precuautémico estaban como infradesarrollados su pensamiento, pues esa historia es lo opuesto, es mágica, es el viaje del héroe perfecto, es profunda, es fascinante, así que pues bueno, intenté reescribirla con unos búhos que llevan a cabo una hermosa metamorfosis. Y justo cómo hablar de los coyotes, de por qué son como son, en una manada de coyotes en donde crecen estos descendientes que son unos lobos, que son descendientes de
en realidad unos búhos y tienen una misión muy clara. Entonces es un cuento muy desgarrador. Para mí escribirlo fue muy desgarrador porque llevar a tus personajes a ese Xibalbá, a esa metamorfosis, ese dolor, a ese rechazo, pues es muy fuerte, pero al final creo que ese es como el centro de su magia y de su poder. Y luego, para el cuento número 11 de 12 cuentos, me fui a los dragones y a un mito de creación de los ajolotes, que para mí los ajolotes son como dragones acuáticos modernos, ¿no? O sea, son como que están ahí, así como que con sus ojos que no se cierran, ¿no? Así, como que es cuando la gente tiene ajolotes siempre se me hace muy chistoso porque pues no interactúan contigo, son casi como si fueran algo sagrado, como puesto en una pecera. Entonces yo pienso que estos son dragones modernos, dragones del agua. Entonces hice esta historia de Cefalea y de cómo ella lleva a cabo su propio viaje del héroe y a partir de su cabeza y de sus branquias nacen los ajolotes y así conectar a los ajolotes con los dragones y que la gente a través de un mito de creación pueda decir, ah, claro, es como tener un símbolo, un ajolote, es como un símbolo de algo más grande, de algo más poderoso, ¿no? Y por último, agarré a los elementales, ahí me guié en la guía de las hadas y otros seres fantásticos. Paréntesis, mi mamá me ha hecho leer de magia toda la vida, entonces yo creo que toda la vida tengo un bagaje de magia, mitología y esoterismo. Entonces dije, ¿cómo no quiero hablar de las hadas y de los seres sutiles y de las ondinas? Y entonces me encontré escribiendo de este personaje, Adrián, y de cómo está tan perdido en la ciudad con su vida y su traje y su godinismo, y está desesperado porque no quiere ser un godín, entonces llega al bosque, se arranca los zapatos y entra en una crisis absoluta. Y ahí es cuando nuestro querido Adrián se da cuenta que existe un mundo sutil, y estos seres sutiles se van revelando frente a él y lo van reconectando con su misión. Y su misión, a grandes rasgos, era volver a abrir una casa hogar, el legado de su madre, ¿no? Reabrirlo, entregar su vida a eso, ¿no? Y entonces, como cuando nos abrimos a esta parte mágica, es como si nuestro camino se vuelve a alinear. Entonces, sí quise hablar de estos seres sutiles y, bueno, así lo hice. Entonces, como pueden ver, este es un libro de mucha mitología, este es un libro de historias que curan, por eso son fábulas. Si bien las fábulas ya naturalmente traen implícito el tema de los animales, aquí le sumé los elementales, le sumé las quimeras, le sumé personajes que venían de bestiarios mitológicos, como por ejemplo un querubín en la Biblia. Eso les va a encantar. Son seres que tienen 4 rostros, bueno, así de menos los describen, un rostro de buey, un rostro de humano, un rostro de toro y un rostro de león. Y son como seres mágicos que se describen en los bestiarios también. Y, y me parecen fascinantes. Entonces yo lo que hice fue simplemente extraerlos y ponerlos aquí, esperando que se pudieran leer de una forma lúdica, teatral, sintética, poética. Y pues bueno, nada, ojalá se haya podido plasmar. Yo sé que sí, porque esta es una editorial que tiene una inclinación académica, entonces pues creo que notaron este estudio que hay detrás y bueno, me dan este regalo y me siento muy afortunada pues de tenerlo en este editorial, de tenerlo aquí, de tenerlos a ustedes, porque pues este libro al final es para todos ustedes que me han nutrido mi pensamiento. Y ya, eso es, yo pienso que eso es todo. Muy bien, muy bien. Y sí, o sea, como un pequeño resumen, funciona bastante para el libro. Me gustaría contarle un poco tanto del proceso y también ahora estaba pensando que tal vez sí nos adelantamos un poco en la conversación previa, porque muchas de las cosas ya lo comentaba si ya lo habíamos conversado. Entonces, para poner un poco en contexto, fábula, o sea, cómo entrar al mito también.
O sea, lo estuvimos conversando, o sea, cuál es la importancia del mito y de volver a entrar al mito y el trabajo, el oficio. Son las pequeñas cosas que a mí me interesaron dentro del libro. Mientras editamos el libro con Mariel, no voy a decir que no estuvo repleto de accidentes. Hubo muchos accidentes, el cual el libro termina llegando a mis manos y empezamos a hacer un trabajo bastante interesante y empezamos a trabajar desde el oficio. Cuando hablo del oficio me refiero al trabajo con la mano, al trabajo con la finura. O sea, llegó un momento en una de las reuniones que le dije, mira, cada uno de estos libros, o sea, de estos cuentos, de estos relatos, este es el primero que escribiste y este tiene que ser el último, este está como por la mitad porque se nota cómo el oficio y cómo la mano se va soltando y cómo se empieza a formar la lectura del mito, la reescritura del mito, cómo se va abriendo la historia dentro de Mariel precisamente y cómo se van hilando estos pequeños datos, este pequeño oficio, digamos, este camino hacia las profundidades propias y culturales. O sea, eso es algo que me gustó mucho, mucho del libro. Y al mismo tiempo en el juego. O sea, sí nos dimos cuenta inmediatamente del juego. Estamos acá para jugar. El juego tiene sabiduría. La escritura es un juego. La escritura es sabiduría. Entonces estamos trabajando digamos, en esta idea lógica en el cual se hace muy, muy grato. Es un libro difícil, no es un libro sencillo. El primer cuento, ya se lo dije también a Mariel, me costó mucho entrar, mucho. Yo decía, no me entraba, no podía entrar. En el tercer cuento ya uno ya va jugando, ya entendió el juego, ya sabe uno exactamente por qué en el primer cuento uno no pudo entrar. Y es principalmente porque se nota la soltura de la mano y quería expresar, ahora sé, algo que no existía, algo que estaba mencionado, pero algo que no estaba escrito, que no necesariamente uno lo puede encontrar, sino que tuviste que entrar, lo cual se me hace realmente maravilloso. ¿Por qué? Porque es un trabajo imaginativo y es un trabajo en el cual uno puede transitar. En cada uno de los cuentos que ahora lo ibas mencionando, y sí, yo tengo mis lecturas de los cuentos, yo tengo mis lecturas de las fábulas, no es, no me gustaría compartirlo, ¿por qué? Porque es un proceso individual. Para mí es un proceso muy individual, el del caballo también me gustó mucho, tengo mi propia interpretación. El del venado fue con el que más me enojé, ya lo conversamos, fue como mucho. Entonces, significa que no es un libro que va a pasar desapercibido, no son cuentos que van a pasar desapercibidos, son cuentos de oficio, son cuentos muy pensados y son juegos. Y ahora sí entiendo perfectamente qué son. Justo estábamos conversando, me quería sorprender con un autor y dije, ese es mi candidato al Nobel de todos los años y aunque uno pierda, pero es mi candidato a perder el Nobel. Así lo es César Aira. Exacto. Lo amamos. Entonces entiendo perfectamente el juego ahora. Y entiendo perfectamente. Te agradezco mucho que hayas confiado en nosotros. Este accidente de que nos hayamos conocido me encanta, me encantó. Así me encantó trabajar directamente contigo, porque fue necesario y tal vez porque yo tenía que entrar a conocer el libro y a conocer tu nombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, de verdad. Ha sido un proceso muy, muy lindo y rebotar esto y cómo te atraviesan las historias y te hacen sentir, aunque te enojen, te emocionen y demás, eso ya es ir de gane para mí. Y pues bueno, ¿leemos? Sí, por favor. Ok. Bueno, pues les voy a leer un cuento. ¿Están listos? ¿Uno de tantos del libro? Uno de tantos, uno de muchos. 1:12. Y este lo escogió André, ¿ok? Porque justamente esta parte de nuestros autores argentinos nos pareció muy
muy divertido, muy importante. Entonces, si alguien tienen alguna pregunta, comentario, siéntanse muy libres de participar, ¿eh? ¿Sí? Si alguien quiere participar, decir algo de que no, Mariel, cuando era chiquita, era tremenda. ¿No? ¿Nadie? ¿Todo bien? Ok. Pero siempre estuviste muy cerca de los animales que tuvimos, de gatos, de perros, de todo. Ah, ya. Y de veras, una niña tierna, muy sensible, muy sensible. Gracias. Bueno, pues igual yo hubiera escogido otro cuento. Bueno, no, está bien, vamos a leer este cuento. Se llama Teo, el grillo y yo. El grillo. Teo, el grillo y yo. Y dice así. Observé el trapo donde estaba y donde pensé que estaba el intruso. Era realmente diminuto, o quizá no lo veía bien. Quería acercarme, pero el temor me atacaba. No quería matarlo. Naturalmente, un grillo no representa una amenaza real para un humano. Estaba más bien intrigada por su visita, por su capacidad fantasmagórica. Sí, sin duda tenía admiración sobre su habilidad para resonar y confundir al escucha sobre su origen. Claro está que yo era quien estaba arriba de la cadena alimenticia ahí. Y a pesar de mi falta de vileza, mi invitado sorpresa no quería dar la cara. Finalmente me acerqué y moví la jerga donde pensé que estaba o podía estar ipso facto mi gato, Teo. Un gatito rayado detuvo la jerga colocando tan solo una uña, nublando así mis intenciones. El acto me puso dubitativa. Quizá estaba siendo descortés con mi invitado, husmeando, exigiéndole que se revele ante mí, que se despoje de sus máscaras y su naturaleza. Nunca le haría eso a otro humano. Quedé quieta, debilitada por mi curiosidad, fascinada por lo minúsculo, lo diminuto, lo desconocido, preguntándome y repreguntándome sobre lo que simbolizaba tal visita. Decidí escuchar al gato. Si hay alguien que sabe cómo abordar tal situación, sería él, apoyado por su magnífico instinto. Usualmente, cuando algo representa una amenaza para mí, como sería el caso de una cucaracha, y el agobio consecuente, él se encarga de la situación. A diferencia de mí, Teo con sincero ludismo las deja volteadas, sin vida, liberándome del pesar de tener que realizar el acto yo misma. Como preámbulo, Teo conoce mi mundo secreto, mis comidas solitarias, mis llantos, mis horas largas de inmovilidad frente a la computadora. Si hay alguien que conoce mi naturaleza mayoritariamente decente, es él. Si bien lo he regañado en el pasado e incluso lo he golpeado, ya dejé de hacerlo. Nunca sirvió de nada. Los gatos tienden a vengarse. Así que se requiere el desarrollo de una psicología precisa para llevar a cabo cualquier resolución con cualquiera de su especie. Ese es sin duda uno de los aprendizajes más útiles que he tenido para nutrir nuestro vínculo de forma positiva. Me imagino que ante sus ojos vivir conmigo es igual a compartir el espacio con una jirafa, vegetariana y gigantona. Como ya sé claro, él sabe cuál es mi postura ante la violencia. Y si alguien es libre de ejercerla por el bien de ambos, en caso de ameritarse, sería él. Por eso, su flácida garra sobre el trapo bastó para darme cuenta de que no estábamos ante ningún tipo de amenaza.
Cosa que todos saben, por supuesto, porque un grillo no representa ni representará amenaza para ningún humano y debía inmediatamente cambiar de estrategia. Mismo si pudiésemos volver un grillo una amenaza, se requeriría la participación de un humano. Seguramente reunir quizá miles o incluso millones de grillos y juntarlos para hacer una tormenta, un tsunami del cual ningún humano se pudiese salvar. La Biblia ya se apoderó de aquella historia cuando habló de las terroríficas langostas voladoras. Quizá la intervención de la ciencia podría agigantar a un grillo como King Kong hasta hacer cada salto devastador, cada sonido un suplicio. Finalmente pensé, quizás el grillo quiere decirme algo. Como en un respiro de impulso, decidí hacerle un plato diminuto para que me soltara toda la sopa. Pero, ¿qué le gustaría a un grillo? Entonces, tomé el plato más diminuto. En su centro puse agua. Le agregué una semilla de girasol, una uva pasa y abrí aquel mango maduro del frutero. Partí un gajo diminuto y comencé a atender a mi invitado como si yo misma lo hubiera llamado. Ya. Devoré el resto del mango sin cubiertos, hendiendo mi cara en lo amarillo como una salvaje. Me batí. No me arrepiento, ni me importó. Fui consolada por el hecho de que estaba frente a animales. No tenía caso alguno fiarme de mis modales humanos. Y escuché su canto invadir la habitación. Teo tomó el mando mientras yo me perdía en él. De pronto, pude escuchar algo. Y vi una imagen nublada, efímera, un amor, quizá alguien del pasado que volvía a mí. Y vienen muchas niñas, humanas y animales. Y una será para ti. Para mí, humanas, animales. Se quedaron las palabras reverberando como un eco potente en las paredes de mi cráneo. Y un estremecimiento recorrió mi espina dorsal. Una niña para mí, tendrá que ser una gata entonces. Una gata. Y usualmente yo no escribo cuentos así de mi vida. Si acaso escribo en mis diarios o algún sueño ocasional. Alguna vez escuché que el grillo estaba conectado con los escritores. ¿Ustedes han escuchado algo? Sí, claro. Y de ahí salió el impulso para narrar lo que a oídos de muchos resultará inverosímil. Hay también una parte del relato que me inquieta, que me deja helada. Y no me gustaría sospechar, aunque a veces uno debe hacerlo, porque involucra a un ser que realmente amo. Ese mismo día, horas antes, encontré a Teo en la terraza. Y sonaba como una fiesta. Pero cuando subí, solamente lo vi a él, entre las plantas y silencios. Y sus ojos no denotaban sospecha ni culpa. ¿Estaba actuando? Bajando las empinadas escaleras, me pareció escucharme a mí misma. Yo estaba en control de mi silencio, y el único en la terraza era él. Volví a subir, pero me enfrenté a sus ojos miel. Si hubiera sido un concurso de miradas, me hubieran descalificado porque me fui. ¿Alguna vez han sentido que sus pensamientos no son suyos?
o que no recuerdan si realmente los pensaron, porque eso ocupa mi mente desde aquel acontecimiento. Y quizás estoy al borde de la locura, aunque no lo creo porque nadie me lo ha dicho. Uno sabe cuando está loco, porque el otro se asegura de decírtelo. Aún así, todos parecen caer bajo la falsa obviedad de mi sanidad mental. Ese día dejó implantada en mí una idea caprichosa, que sin embargo me corroe día y noche. Debo conseguir una gata nueva para su placer. Una gatita, blanquita, peludita. Y lo cual me da paz, pero paradójicamente me inquieta. No es la primera vez que me refulgen ideas que considero que provienen de él. Así es como quizás, y solo quizás, haya sido Teo quien virtió sus deseos dentro de mí, incluso llegando a escribir estas palabras, metiendo su alma muy profundamente dentro de mí. Así es como llegó Lira a mi vida. Y fíjense, esto lo escribí hace 3 años de las muchas niñas, y ahora viene una niña de Isa y otra niña llegó animal también de Daniel, su perrita hermosa. Y la perrita de Caro, y Lira, sí, muchas niñas, fíjense. Entonces, sí. Y pues qué imaginación tienes, María, qué bárbara, te felicito. muchas gracias. Bueno, en esta parte de la presentación cedemos el micrófono al público por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario a las felicitaciones. Si alguien quiere, tenemos un micrófono disponible. La mamá. No, pues bueno, a ver. Bueno, Mariel. Bueno, a ver, yo la conozco, obviamente la conozco y sé cómo piensa y bueno, me encanta escucharlo porque tiene una narrativa realmente muy, muy divertida. Y bueno, siempre que estoy con ella tiene la capacidad insólita desde que es muy chiquita de encontrar el animalito minúsculo que nadie ve, ella lo encuentra. Siempre encuentra catarinas, libélulas, insectos, escarabajos por todos lados en donde vamos, haciendo acrobacias, posturas extrañas, de toda clase de cosas pasa, pero siempre cuando estamos con ella, bueno, siempre cuando yo estoy con ella me divierto con temas de insectos, animales, cosas pequeñitas que yo no hubiera visto jamás y ver que me la señala, pero eso es desde siempre, desde que es chiquita. Y bueno, a ver, yo disfruté mucho la lectura de tus historias, pero también te conozco, pero también entiendo que puede no ser tan fácil, porque hay muchas cosas y mucha sabiduría implícita pues de muchas cosas que manejas, o sea, que es narrativa, mitología, cuentos, todo el tema pues como pues, de profundizar en el mito y en el símbolo. Entonces, es verdad que yo las iba leyendo de una forma muy, muy, muy fácil, porque te voy reconociendo, y me voy reconociendo con pues muchas cosas que hemos hablado y que hemos compartido a lo largo de los años también. Entonces, siento que, bueno, pues bueno, yo como tu mamá que te puedo decir, a mí me encanta, pero puedo entender que la experiencia para otros puede ser como más paulatina o a veces un poquito como una puerta, porque además también puede ser como confrontativa con cosas de uno mismo que a veces no queremos ver o nos cuesta trabajo, o porque sí mueven, o sea, son historias que como dice pues bien Mariel, o sea, las historias que sanan nos van a provocar emociones, nos van a mover, nos van a provocar como algún rechazo o alguna parte de nosotros que nos confronte y que como a veces no queríamos ver. Y pues no, o sea, tiene esa parte de que tienes una narrativa muy divertida, pero sí es muy profundo también. Entonces, pues bueno, la verdad te felicito, son muy lindas. No he visto la nueva edición, me encantará ya verlo ya cómo quedó finalmente el libro. Y pues nada, María, muchísimas felicidades y que me encanta escucharte narrarlo porque la verdad es que lo haces muy divertido y muy entretenido. Entonces creo que lo gozamos mucho todos. Les va a gustar mucho esta nueva edición, las ilustraciones de Pamela Carrington, que pensé que iba a venir, pero bueno, un saludo a Pamela donde sea que estés, que
en un momento, en una era tan digital, de tan fácil creación. Ella, todas las ilustraciones las hizo a mano, todas existen, todas son acuarelas. Y bueno, si hay alguien que sabe el trabajo de la manualidad y del dibujo, es Isa, que está aquí presente. Entonces, fue un trabajo de mucha dedicación de ella también de leer estas historias. Así que un saludo a Pamela donde esté, sé que le va a encantar esta edición. Antes que nada, estoy orgullosísima de estar aquí, o sea que literal logré venir. La verdad, Mariel, a mí me fascina este libro. O sea, no lo he terminado, pero por lo mismo, creo que me gustó mucho lo que decía André, que la literatura es juego, y el juego es sabiduría, pero es un juego. Y como que iba escuchando y decía, sí, porque la verdad es que yo lo tengo en mi buró y no creo que es un libro que esté hecho para leer de corrido. O sea, más bien cuando yo tengo momentos como de maternidad, de trabajo, de esto, el otro, como que quiero como un descanso, pero no es un descanso de flojera de TikTok, es un descanso de echar a andar la cabeza. La verdad es que lo agarro y voy como cuento por cuento. Y qué chistoso, porque también coincido con lo que dijo André, de que él tiene una interpretación subjetiva, personal, individual de cada cuento, porque creo que están hechos de tal manera que no tienen un como significado dado, ¿no? Como que a cada quien es un poco como esta magia de libros como El Principito, que según lo vas leyendo en momentos de la vida, vas agarrando como significados, ¿no? Y bueno, yo escuché que dijo que no fue fan del de la venadita, pero por ejemplo a mí me encantó que todo el mundo la mandaba a su casa a limpiar. Y es que decía, pero es que estoy en un viaje. ¿Y cómo? O sea, ¿por qué me mandan a mi cuevita a limpiar? Y resulta que lo que necesitaba era más bien hacer como una limpia, un orden de lo más sencillo. Y es en el que vean los oso. Y es como, ¿tú crees que el culmen de la historia va a ser el oso? No es cierto. Es que regresa a limpiar. Entonces, entiendo perfecto porque André decía, es que qué estrés. Yo cuando lo iba leyendo decía, es que qué estrés. Y al final dije, no, es que claro, me hace mucho sentido en mi realidad ahorita personal. Y otra cosa que he notado que de verdad me gusta mucho es el ritmo de escritura, así como decía tu mamá, la forma que tienes de narrar, que lo es muy cómico, es una escritura, es chistosa, es como rítmica. Yo sentí perfecto porque dices que está hecho para ser expresado. Eh, o sea, como que tiene estos ritmos, ¿no? O sea, el del mapachito era como tan, tan y tan, y tan y tan, y veía a la vieja horrorosa, rascuacha, mapache y tan. O sea, tienes como, es como casi como lírico, como hasta un poquito poético, pero no sé, o sea, el del águila también te digo que yo iba leyendo y decía, pero ¿cómo? Como que no, entendí hasta el final que era humano, ¿no? Pero mientras iba leyendo, como que me decía, los graznidos de mis hermanos, ¿y por qué chillan? Y yo nada más no chillo, y o sea, lo haces como una forma muy, no sé, yo no conozco tanta literatura latina, pero como hasta de realismo mágico, no sé si, o sea, como que es un libro muy dulce, pero es complejo, pero es metafórico, pero es fábula, pero también tiene mucha sabiduría, entonces creo que es algo muy difícil de lograr. Y la verdad, a mí me gusta que sea como un libro de gurú, como de apapacho, cuando necesito como reconectar, me gusta agarrarlo. Entonces, estoy muy orgullosa de ti, de verdad, creo que es una gran escritora. Sabes que soy tu fan, desde siempre me encanta leer todo lo que escribes. Y pues nada, te quiero súper felicitar por todo este trabajo que ha sido y gracias a la editorial. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ay, pues yo nada más que cómo te expresas bien, para decir todo lo que yo no Es de podía familia. decir. Familia de escritores expresivos, creativos, sin duda todos ustedes son mi inspiración. Este libro sí dice dedicado a mi familia, son ustedes, es un reflejo de lo que ustedes me han dado, me importa. Pero tú lo has sabido absorber como una esponja, Mariel. Has sabido sacar fruto de todo lo que has convivido en la familia, amistades, estudiando de tu vida, y has sabido recopilar todo eso. Así es de que te Pues parece. tengo mucho de qué estar orgullosa,
Pero a ver, yo puedo contar una Y ahí vienen las una anécdotas. pequeña anécdota de María como muy chiquita. A ver, siempre ha tenido ese tema de una conexión muy, muy especial con los animales. Una vez estábamos en un viaje en Francia y de repente se quiso parar porque era un campo hermoso y había unos caballos. Y, mamá, por favor, me tengo que parar. Y bueno, le hicimos caso, nos paramos y de repente vemos que ella se baja, agarra pasto y dos caballos enormes llegan y se acercan y les da de comer así. Yo, María, te van a morder, yo muerta de miedo. Y, o sea, ella, mamá, es que les pones la mano así y bueno, tranquila, como si de verdad vinieran a saludarla. Y yo, bueno, impresionada, porque decía, a ver, niña, te van a morder, o sea, no los conoces, pero bueno, era en todos lados, o sea, llegábamos a cualquier lado y bueno, ya tuvo que ver con un pato, con un ganso, con un pastor alemán, con los gatos de no sé dónde. O sea, esto es una constante de ella desde que era chiquita, que ya tenía las catalinas que son de buena suerte, los grillitos, todo se lo encontraba. Y pues bueno, o sea, nunca jugó realmente con muñecas, siempre eran peluches, siempre eran animalitos. Entonces, pues esa parte bueno, cuando ya descubrimos los animales totémicos y cuando ya empezamos como a buscar, como ya darle como un significado, un simbolismo mucho más grande, o sea, ya de conectar ya un poquito más allá como con el espíritu, con el alma del animal, con la sabiduría, cómo te vienen a acompañar, bueno, para ella ya fue como todavía ya algo muchísimo más elevado. Sí, o sea, como que ya fue como algo como que le voló la cabeza, ¿no? Pero bueno, siempre ha sido así, o sea, siempre su conexión y además, bueno, encima además tiene una habilidad de conectarse de una forma un poco psíquica con los animales, entonces esa parte como de sanadora de animales sí lo tiene muy fuerte, entonces ¿cómo estás juntando como la parte de sanar humanos a través de sanar como con esta alma de los animales, pero manteniendo el humor también, entonces es como esa ligereza, pero esa profundidad al mismo tiempo. Entonces, la verdad es que sí te felicito mucho. Sí. Es una obra muy, muy bonita. Gracias. Y justo como al crear este libro, intenté mucho meditar con estos animales y como conservar su naturaleza. O sea, no poner al oso que es buena onda y al lobo que va a bailar. No, o sea, como intentar plasmarlos como son, porque ya en su naturaleza son perfectos. Y como entre más conozcamos su naturaleza, más nos podemos inspirar de sus cualidades y sus aprendizajes maestros que tienen. Claro. Y sí, totalmente has nutrido mi pensamiento a lo largo de los años para que llegue a esto, a representar el amor que le tengo a los animales, ¿no? Y ojalá seguir creciendo como escritora, lo que hablábamos, o sea, ahorita estoy estudiando en la escuela latinoamericana, o sea, con estos cursos y demás para seguir puliendo, mejorando, haciendo mis textos más bueno, no sé si legibles o, vaya, evolucionar en el estilo para simplemente seguir, ¿no? Encontrar tu voz principal, encontrar tu estilo, más allá de encontrarlo y de jugar. Es soltar la mano, es encontrar tu. Sí, y aún así estoy muy contenta con este libro, sigue siendo vigente en mi corazón, totalmente. Entonces, yo creo que, a ver, este es un libro por lo que tú estás manejando que va a seguir siendo vigente, porque no creo que eso se va a pasar, porque finalmente estás tocando temas que son arquetípicos y eso pues finalmente sí, no va a perdurar y pues eso es algo francamente muy mágico, pero también la parte de la parte divertida y ligera también lo hace ser también como muchos niveles al mismo tiempo. Creo que vas tocando como una comunicación que se puede, pues es como una cosa espiral, ¿no? Que va como un tema como que va ascendiendo y siempre va a haber como diferentes niveles y diferentes profundidades, diferentes fibras que va tocando en las lecturas. Entonces creo que pues no va a pasar. O sea, creo que yo podría volverlo a leer y creo que me moverían otras cosas también. Entonces, ojalá. pues Sí, sí lo quise hacer para que sea de relectura. eso es trabajar con el símbolo. Toca despreciar. Pero ya le paso el micrófono a ella. A Daniel quería decir un comentario.
Hola. Bueno, antes que nada, felicidades. Mariel, tú también. Oigan, editor y conocedor de sí, todo no, esto bueno, aquí, el él es, editor. de verdad, es felicidades a nuestro editor André. André, porque justamente él se encarga de todas estas colecciones, esta es una colección particular de él ha editado ya, coordinado la edición de todos estos libros que ven aquí, él los conoce, entonces su trabajo es admirable y ya, me parece que muchas gracias de verdad otra vez por darme esta oportunidad. No, gracias a usted. No, yo más que comentario es una pregunta. De estos 12 libros, 12 cuentos, perdón, supongo que cada uno tiene un proceso distinto al crearlo, al imaginarlo, al escribirlo. Mi pregunta es si hay alguno de estos 12 que te costó más trabajo que los otros, que puede ser a nivel imaginación, a nivel escribirlo. Si hay alguno de estos que sí te costó tal vez acabarlo o tenías dudas sobre ese cuento. Sí, cada uno tuvo su proceso. Cada uno tuvo su investigación, tuvo su momento. Sí hubo cuentos donde estaba un poco más insegura o quizá dubitativa sobre si estos eran como mis personajes, pero al final pues me iba guiando como del amor, de la observación. Intenté dedicarle como eso a cada uno de ellos. ¿Cuál me habrá costado más? Fíjate que no pienso como si que hubo uno alguno más. que no costó. Pues sí, puede ser que los búhos gemelos fue como confrontativo, cómo quería hacer este paralelismo, cómo quería plasmarlos. Además, los búhos que también son como animales mitológicos que son como los guías del inframundo. Siempre los búhos aparecen como los que te llevan a las puertas de la oscuridad. Entonces, cuando estaba escribiendo de ellos, cuando estaba escribiendo de este viaje al inframundo, cuando estaba como destruyendo a mis personajes y como recreando esta parte del Popol Vuh, que fue mucho tiempo de estudio, o sea, y pasé bastante tiempo clavándome en estas diferentes ediciones, entonces creo que ese fue como un cuento, sí, retador, y el del caballo también por otros motivos, porque si bien es un cuento que para mí es de fertilidad, como hablo de el miembro de un caballo, como que la gente pensaba como, no, es que es muy chusco, es que es muy como vulgar, y como que no quería que fuera vulgar, quería que fuera fértil, quería que fuera bello. Entonces como que ahí estaba como trazando una línea delgada. Y por último, creo que el tlacuache sí fue como pesado escribirlo en ese sentido porque quería hacer como este viaje del héroe que tuviera como este aprendizaje de no cuentes tus proyectos a los demás y como que es igual y lo pudo haber hecho un poco más pesado, pero sí, creo que los búhos gemelos y como la oscuridad de los animales que represento y lo que les sucede, ¿no? De la traición, es una historia de traición, es una historia de juegos, sí, como que investigar los nombres que les quería poner, investigar lo que significaban, lo que ocurría, si iban a tener metamorfosis o no, cómo lo quería terminar. Creo que ese fue como el más retador. Gracias y felicidades. Gracias por la pregunta. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué el búho lo identificas o lo pasas a la oscuridad? Cuando el búho es el que sabe, el que representa la sabiduría de los notarios, entonces, ¿por qué es oscuridad? Al contrario, debería de ser que da la luz, que da la sabiduría. Puede ser que esta parte de la sabiduría venga de ellos, de poder ver la luz y también de ver la oscuridad en equilibrio. Creo que esa es una parte del búho que es muy interesante. Los búhos son animales muy extraños. Tienen la cabeza
a no sé toda cuántos grados, vuelta, sí, tienen una forma, son una forma rapaz. sí, Sí, son animales muy difíciles de ver. Y vaya, esto de alguna forma no me lo inventé, simplemente en el Popol Vuh son quienes llevan al inframundo, sí. llevan del inframundo de Xibalbá los mensajes al mundo superior. Me parece que también en la cultura andina representan como esta parte como de lo oscuro, lo luminoso. Quizá también se relacionan con la oscuridad porque son animales muy nocturnos. Ajá, entonces como que siempre se han visto como mensajeros de las sombras o misteriosos. Por ejemplo, Inanna en el mundo babilónico también usualmente se representa con 2 leones y 2 búhos. Inanna también es una diosa bien en contacto con su propia oscuridad y ella ¿De qué? es la primera, es de la cultura babilónica, la diosa Inanna, ajá, que justo de ahí viene Ishtar, viene vienen muchas diosas que le siguen, es como la primera gran diosa. Y, y ya desde ese entonces se representaba esta mujer sabiduría que se representaba también desnuda con patas de búho. Y eso siempre se me ha hecho como muy interesante. Entonces, como que un animal tan antiguo, de tantas culturas, que es como un mensajero, que es como que puede estar en ambos reinos, que en diferentes historias puede ser como el que está en el portal, ¿no? Como si fuera un animal de los portales, y claro que son sabios, claro que son sabios. No por algo justo se representan como en todas estas bibliotecas, no es un animal que claro que representa a las bibliotecas también, ¿no? Entonces, por eso incluso en mi cuento, a estos animales sabios se les anuncia que los van a traicionar. Les dicen, oye, ¿qué crees? Te van a traicionar. Y ellos dicen, pero no podemos no ir al juego porque eso nos va a quitar honra. Entonces ellos hacen una magia para protegerse y para que si los traicionan, si los asesinan, ellos puedan regresar a la tierra otra vez y tomar su venganza. Esa es la magia que hacen y es como si fuera una hechicería, una alta magia, ¿no? Entonces, de alguna forma fueron más inteligentes que los coyotes que los iban a traicionar, pero para respetar su propia dignidad, dar la palabra, ¿no? Si yo ya dije que voy a ir al juego, voy a llegar al juego. Y sí, como que quise sacar ese tipo de cualidades y ponerlos como lo que son, como animales de gran visión, de gran entendimiento, de gran sabiduría y con una conexión profunda como con la parte oscura del alma, pero desde el buen lugar. Lo Ojalá. que pasa es que, a ver, también hay un tema. La gente piensa que la oscuridad es solamente lo malo. Si no, si lo habláramos desde el inconsciente, están ahí los tesoros, está también todo está lo bueno y lo malo. Y además, alguien que puede contactar con la oscuridad va a tener más sabiduría. Por eso está la. Exactamente. Y Lo corroboran de esta. André lo corrobora. Pauchi, ¿no quieres decir nada? ¿Tú conoces el libro? ¿Tú lo has leído? ¿Has escuchado varios cuentos? ¿Has escuchado La Dragona? ¿Has escuchado La Dragona es mi La favorita. Ardilla y el Urraca? Sí, me encanta. Pues bueno, yo primero te quiero decir que te admiro profundamente y que para mí es un honor ser tu amiga y la gran maestra que has sido para mí. Todo lo que me compartes y ahorita, porque justo ahorita que habla de Inanna, justo hace unos días estábamos en un museo y me explicó quién era Inanna, ¿no? Entonces, o sea, como que todo ese compartir y toda esa sabiduría que tienes, que la pones siempre a disposición, y creo que este libro es un testimonio de tu gran generosidad de poner a disposición lo que sabes, porque a mí me parece un acto de generosidad al mundo permitir que se vean tus creaciones y crear algo tan lindo para usarse de tantas maneras, porque creo que es un cuento, o sea, son unos cuentos que son para adultos, pero que también se lo puedes leer a un niño. Y entonces es algo que puedes compartir, o sea, creo que también puede generar un puente generacional en el cual un padre y un hijo, una madre y una hija o hijo pueden compartir una historia que va a tener diferentes significados para cada uno de ellos y va a ser entretenida y va a ser linda y va a ser enriquecedora. Y eso me parece algo, o sea, me parece muy especial lo que hiciste. Te admiro profundamente, es una maravilla y gracias por compartir. Qué bonito.
Muchas gracias, Pau. También es un honor para mí que rebotemos ideas y que rebotemos nuestra comprensión del mundo. Es súper nutritivo. Yo creo que ambas somos eh, cómplices en eso. Así que, gracias. Lo que ves en mí, tú también. Tú también lo tienes. Yo igual muy orgulloso de Mariel, ha sido mi amiga y maestra desde hace mucho tiempo y estoy súper orgulloso de que los dos estamos en un camino de curación y creo que este libro puede ser una herramienta de curación para muchas personas y además lo que lograste es trascender. Digo, ya pase lo que pase, este libro queda ahí para las generaciones y Dios creó a través de la palabra, así que tus palabras quedan ahí para la eternidad, para que cualquier persona que quiera tomar de tu generosidad, de tus aprendizajes, de tu amor, pues se tome un pedacito de ti. Entonces, pues ya trascendiste a otras dimensiones. Entonces, te felicito y aunque no he leído el libro, fui de los primeros en comprarlo, lo estoy guardando ahí para que esté en Israel, para que sea lo primero que haga. Entonces, pues felicidades, de verdad que eres muy artista, muy talentosa y te mereces estos y muchos más logros y es contento de verte brillar. Ay, gracias, querida. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también te quiero felicitar, Mariel. Me gustó mucho el cuento que leíste y cómo lo leíste. Está muy bonito todo. Yo creo que le voy agarrando la onda a los cuentos un poquito más cada vez. Pero sí me gustó mucho y los voy a seguir leyendo. Gracias, Manuel. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues sí, ya podemos dar por concluidas, ¿no? Sí, bueno, con esto ya podemos ir cerrando la presentación. Muchas felicidades, Mariel. Agradecemos su presencia a nombre de la editorial y por supuesto a nombre de la librería. Muchas gracias. Si alguien gusta, hay libros en el mostrador. Sí, muchas gracias. Muchas gracias.